Muy buenas tardes, queridos amigos, originando de Bella de Cali, sitio que hemos encontrado para desde aquí visitar todo el centro y el norte del departamento del Valle. Aprovecho en este momento para saludar a querido amigo Harold en la ciudad de Buga, que nos abrió las puertas de su casa y junto con su padre son fieles seguidores del tercer canal. Para ellos un saludo también a los trabajadores y a los líderes sociales de la ciudad de Buga que se aprestan en las próximas semanas a elecciones de juntas comunales en todo el país. Me enteré en la ciudad de Buga que viene ese proceso tan importante, tan interesante de elegir nuevos presidentes de acciones comunales en todo el país, y quiero informarles que el tercer canal estará muy atento a ello. También quiero saludar en la ciudad de Cartago, en la ciudad de Ginebra, a los miles de seguidores que el tercer canal, por supuesto, en el Cabo de la Vela y en La Guajira y en el Caribe colombiano, a Opción Caribe, esa iniciativa del Caribe colombiano que sigue muy de cerca el tercer canal. También a los líderes sociales, políticos y campesinos de esa zona de Yarumal, de esa zona de Santa Fe, de Antioquia. Al amigo Fernelli de la ciudad de Buga, también un abrazo fraterno, un abrazo grande. Y bueno, en fin, a los miles de seguidores del tercer canal en este recorrido que venimos haciendo desde el Cabo de la Vela, recorriendo, hablando con la gente, informándoles qué es el tercer canal, recorrido que vamos a seguir haciendo por todo el país. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata del senador de la República por el Polo Democrático, oriundo del Valle del Cauca, Alexander López, quien ha manifestado o que el Democrático lo tiene como su carta a la presidencia de la República de Colombia. Querido senador Alexander López, desde su tierra, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en el tercer canal. Bueno, Holman, muy buenas tardes, cordial saludo para ti y todos los compañeros y compañeras del tercer canal. Un saludo muy especial a todo el pueblo colombiano que nos acompaña hasta ahora o al momento pues que vean esta entrevista y vean pues naturalmente las posturas del Polo Democrático frente a 2022. Bueno, Alexander, tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la ciudad de Cavalle cuando se cumple precisamente el aniversario del asesinato de dos líderes que usted conoció, que usted apoyó, que usted patrocinó, de Iván y de Jonathan, se me olvida el Borja, nombre, el apellido de Jonathan, Jonathan Borja. de Jonathan Borja. ¿Por qué no aprovechamos y le contamos a los televidentes este aniversario, en qué consistió y qué hay detrás del asesinato de Iván y de Jonathan, Alexander? Bueno, Holman, creo que pues primero agradecer el respaldo y la solidaridad del tercer canal y el respaldo especialmente tuyo, Holman, a estos dos líderes sociales que el 30 de enero cumplen un año de haber sido asesinados. Hace un año justamente estos dos compañeros en el municipio de Palmira, un sicario o dos, no tenemos preciso los hechos, pues cegaron sus vidas. Estos dos compañeros dirigentes sociales de su comunidad, del municipio de Candelaria Valle, un municipio a 20 minutos de Cali, prácticamente del área metropolitana. Estos dos líderes se habían dedicado en los últimos 5 años a denunciar graves y profundos hechos de corrupción en la administración municipal y en ese territorio. Se han dedicado a defender el medio ambiente, se habían dedicado a garantizar el acceso y el derecho al agua potable para las comunidades de Candelaria y toda la zona rural. Se han dedicado también a investigar una serie de hechos de corrupción que se habían detectado especialmente con un POT ilegal
que construyeron en el año 2019, un grupo de concejales y su alcalde, se han dedicado también a, a construir todo el acervo probatorio de todos esos hechos de corrupción. De hecho, yo los acompañé durante casi 4 años en todas esas denuncias y todas esas investigaciones. Yo mismo estuve con Jonathan Borja y Iván Giraldo en la Procuraduría General, hablamos con el procurador. De hecho, yo mismo también estuve junto a la Fiscalía General, llegando pruebas de todos esos hechos de corrupción. Y justo 6 o 7 meses antes de su asesinato, yo había oficiado al gobierno nacional, a la UNP, y me ha reunido con el director de la Policía Valle y de la Policía Metropolitana de Cali, con ellos dos y otros líderes, y habíamos informado el nivel de amenazas y de acoso permanente que ellos tenían, y la verdad es que el Estado colombiano, el gobierno nacional los dejó asesinar. Entonces, realmente es un hecho lamentable, doloroso, Holman, que Jonathan y Iván hayan sido asesinados. Es más, el día viernes yo mismo fui a los sitios donde se habían presentado las denuncias, unas canchas de fútbol que tenían que entregarlas a un contratista, no las hicieron, incumplieron esos contratos. Y la verdad es que primero asesinaron a Jonathan Borja y a Iván Giraldo antes que los responsables por estos hechos de corrupción que denunciaron Jonathan e Iván, pues tuviesen resultados. De hecho, hasta el día de hoy, solo hay una imputación que se ha hecho al exalcalde, al señor John Torres, por estos hechos de corrupción, y también una imputación y una etapa de juicio que se inicia para el nuevo alcalde, pero la verdad, solo por un contrato, cuando las denuncias de Jonathan e Iván son más de 20 denuncias, cada una de ellas sustentadas. Entonces, de verdad, muy preocupados por los niveles de impunidad, pero también muy fortalecidos porque el viernes 29 que le hicimos ese homenaje donde tú participaste, salió la comunidad del municipio de Candelaria a aplaudir, a abrazar y a recordar a Jonathan Borja y a Iván, pues para decirle también a los corruptos de allí de Candelaria y del Valle del Cauca que pues la muerte de los dos compañeros pues nos dolió, pero no solamente nos dolió, sino que nos lleva a seguir su lucha, a seguir su legado y vamos a seguir enfrentando la corrupción en Candelaria, en el Valle del Cauca, donde sea necesario, que justamente es eso. O sea, nuestros líderes, la muerte de nuestros líderes sociales no puede quedar ahí como si nada hubiese pasado. La lucha de ellos la recogemos nosotros hasta acabar pues con toda esta tragedia que vive el país de asesinato de líderes sociales. Por aquí tengo un registro, 800 líderes sociales asesinados en lo que va corrido el gobierno de Iván Duque, líderes asesinados por defender el medio ambiente, por defender los recursos naturales, sindicalistas que defienden derechos laborales, mujeres que defienden mujeres, jóvenes que luchan por el derecho a la educación, campesinos que luchan por el derecho al territorio, que luchan por el derecho a la semilla, los afros que luchan por el derecho a su autonomía y a sus derechos, indígenas que luchan también por su territorio, asesinados. Entonces, consideramos pues que hay una verdadera tragedia contra los líderes sociales en Colombia y es lo que tenemos que hacer, o sea, no olvidar a nuestros líderes sociales, seguir sus luchas y es la única forma de nosotros no solamente recordarlos, sino la única forma también de derrotar a las mafias que se han enquistado en esos espacios de poder, pero que se han enquistado también en esos territorios y que le están haciendo demasiado daño a todos nuestros dirigentes y dirigentes en Colombia, Juan. Así es, senador Alexander López, lo vimos activo en el evento en conmemoración de Iván, de Jonathan. Y yo digo, bueno, son militantes de la Colombia Humana, asesinados en una cadena de asesinatos. Primero fue ellos el 30 de enero del año pasado, después se produjo el asesinato de otros compañeros en la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí nuevamente en los Farallones de Cali, en fin, gente que había votado por la Colombia Humana. Y quiero iniciar por este tema, porque creo que esa realidad de asesinatos a líderes de la Colombia Humana no se compadece con la afirmación de la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, quien prácticamente equipara
a Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y a quienes hacen parte de la Colombia Humana, los equipara como extremistas, eh, y los iguala al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es de que para el 2022 hay que vacunarse contra los extremos, equiparando a Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, inmediatamente rompe las posibilidades de esa alianza que se teje de, de un histórico acuerdo donde usted, sin lugar a dudas, Alexander López, como carta presidencial del Polo Democrático, es también artífice de ese acuerdo histórico. ¿Qué opinión le merece a usted, senador Alexander López, esas declaraciones, desde mi punto de vista, totalmente desafortunadas de la senadora Angélica Lozano? Bueno, Holman, lo primero es que yo tengo que hacerle un llamado de atención grande a Angélica Lozano, llamarla a la reflexión. Con Angélica tengo una inmejorable relación hasta el día de hoy. Ojalá se mantenga. Creo que el momento que vive el país, ¿no? No puede ser peor. Estamos en medio de una pandemia que ha demostrado lo más ruin, lo más bajo y lo más miserable de un gobierno y de una clase política tradicional de este país que no legisla en favor de la gente. Lo que hemos visto en esta pandemia es la actitud mafiosa y la actitud irresponsable y la actitud traidora de quienes nos gobiernan, en este caso del gobierno de Iván Duque y de las mayorías en el Congreso que, aún a pesar de estar viendo morir todos los días a cientos de colombianos por la pandemia, porque no hay un sistema de salud que le garantice la vida a la gente, colombianos que están muriendo de hambre en el país. Colombia, más de la mitad de las familias en Colombia solamente están llegando a sus casas con 2 raciones diarias de alimentación y el 30% de las familias en Colombia solamente está tomando una ración diaria de alimentos. Así que hay otra pandemia y es el hambre. Entonces, esa situación que vive el país con unos niveles de desempleo del 16%, con unas cifras que presenta la misma OCDE, que dice que Colombia es el país con peor calidad de vida de los países OCDE y uno de los países con peor calidad de vida del mundo. Pero acaba de salir también hace una semana un informe sobre la posición de los países en materia de corrupción y muestra a Colombia como uno de los países más corruptos del mundo. O sea, esas cifras, solo esas cifras, dan para que hagamos un gran acuerdo nacional para recuperar la vida y para recuperar los derechos. O sea, esas son las cifras, sin contar con las cifras de la guerra. Porque Colombia, además de estos indicadores de corrupción, de estos indicadores de pobreza, de desigualdad, de desempleo, ¿sí? Y de concentración de riqueza, además, porque Colombia es uno de los países donde hay mayor concentración de riqueza en los más poderosos del país. Pues obviamente estas solas cifras dan para hacer de hecho un acuerdo por la vida, un acuerdo por los derechos y un acuerdo para proteger a la población. Sin sumar la guerra, insisto, Holman, que el escenario de guerra que vive hoy el país es muy complejo. Territorios amenazados por la violencia, por la inseguridad, territorios amenazados por la ilegalidad, por el narcotráfico, ¿sí? Que también le suman de manera grave a todo el conflicto social y armado que hoy libra el país. Entonces, esa realidad de Colombia nos obliga a los dirigentes y a cada ser humano que habite este país a superar diríamos nosotros, cualquier ego, a superar cualquier ambición personal o cualquier actitud, diríamos nosotros, revanchista. Y generando diríamos nosotros, este elemento de la crisis que vive hoy Colombia, pues es que le hago el llamado a Angélica Lozano. Angélica Lozano ni un sector del verde, bueno, hay que explicarlo también, Angélica Lozano no es el Partido Verde.
Angélica Lozano, con el mayor respeto, es un sector del Partido Verde y una expresión dentro del Partido Verde. De hecho, las declaraciones de Angélica Lozano en otro sector del Partido Verde ha generado rechazo. Yo no la rechazo, pero sí la llamo a la reflexión, Angélica Lozano. Aquí no nos estamos jugando un partido, qué partido es más fuerte o no. Aquí no nos estamos jugando quién es más importante o no en este país. Aquí nos estamos jugando es la vida. Nos estamos jugando el bienestar. Nos estamos jugando la felicidad de 50 millones de colombianos. Eso es lo que está en juego hacia 2022. Pues aquí, en este momento, o sea, cada segundo, cada minuto, cada día, cada mes que transcurra, cada colombiano consciente de la tragedia que se ha vivido el país, no de ahora, sino desde hace 200 años. Es que hace 200 años, Holman y Angélica y quienes nos escuchen, nos han venido gobernando unas élites tradicionales en este país cargadas de guerra y cargadas de maldad. Unas élites que nos sumieron al país en 50 años de guerra que ha dejado 200.000 muertos. Y unas élites que nos han subido también en la miseria y en la pobreza, trabajadores sin derechos, pensionados sin derechos, trabajadoras sin derechos, jóvenes sin universidad, niños sin escuela, niños sin colegio, jóvenes sin deporte, jóvenes sin cultura, madres sin hijos, familias desterradas de su territorio, 8 millones de colombianos, 9 millones de colombianos desterrados de sus territorios. O sea, si eso no es suficiente para entender el problema, pues obviamente ¿qué? Entonces el planteamiento que hace Angélica Lozano va en contravía de la tragedia que hay en el país. Y no solamente a Angélica Lozano, de quienes ven en el centro, o en lo que le han denominado ellos el centro izquierda, como la única posibilidad de resolver los problemas del país. Eso no es verdad. Muy grave que desde lo que se ha concertado como la centroizquierda, los señores Fajardo, Robledo, que fue del Polo, o sea, mire, el Polo, Robledo vivió en el Polo por más de 15 años y ahora nos rechaza, ¿no? Donde nació, diríamos, nosotros gran parte del poder del morir. Entonces hoy nos vemos porque de hecho aquí, Holman, hay que decirlo, aquí no hay un veto solamente a Gustavo Petro y sus 3 o 4 millones de simpatizantes. Yo pienso que nosotros nada de extremos tenemos, o al polo democrático y lo que nosotros representamos en el Congreso y hemos representado en el país, o sea, que es un veto contra miles de ciudadanos que han luchado toda su vida por la democracia, que han luchado toda su vida por la paz. Aquí hay un veto contra la posibilidad de derrotar en el 2022 a las mafias que hoy gobiernan. ¿Qué más tenemos que demostrar nosotros, Angélica, colombianos y colombianas, quién es Iván Duque? O sea, ¿cómo se eligió Iván Duque? Si a nosotros nos gobernara gente decente, si nosotros tuviésemos unas instituciones limpias y decentes, en mucho rato hubiese iniciado una investigación de cómo se financió la campaña de Iván Duque, aún a pesar de existir todas las pruebas, no lo han hecho. Consejo Electoral optado por el establecimiento, los órganos de control optados por el gobierno, eliminando pues no solamente el equilibrio de poderes, sino eliminando con ello el Estado Social de Derecho. Entonces, yo pienso que esos vetos que se están haciendo hoy desde lo que han denominado a liberales socialdemócratas o desde lo que han denominado un sector de los verdes o desde lo que ha denominado de la calle, en esas reuniones de veto, pues lo que va a ocasionar es que finalmente la derecha mafiosa que ha gobernado este país históricamente vuelva en el 2022 a ganar. Yo pienso que aquí no pueden haber vetos contra nadie que quiera sacar adelante este país. Todo lo contrario, tenemos que garantizar la mayor unidad con todos los sectores y esa unidad se debe garantizar a partir de un acuerdo programático, hemos dicho nosotros, un acuerdo que logremos garantizar su cumplimiento previamente a las reglas de juego que se tienen que consolidar y lograr que esa unidad se concrete a partir pues de ese pacto histórico, como le hemos denominado nosotros, que Gramsci pues ya lo visionó, un pacto histórico que conduzca a recuperar la vida, a recuperar la paz y que conduzca a recuperar la justicia. Así que creo que se equivocan de manera grave aquellos que nos vetan, porque aquí no solamente hay un veto contra Gustavo Petro, o sea, yo pienso que Petro no debe entender lo que es un veto contra Petro,
Aquí también están vetando al polo, pero están vetando a miles de colombianos que hoy nos llaman a la unidad. Hay que decirlo, Holman, si no hay unidad no hay victoria. Eso debe ser absolutamente claro. Si no hay unidad en las fuerzas alternativas, en las fuerzas progresistas, en aquellos que estamos por la paz, pues finalmente en el 2022 va a volver a ganar esa mafia política que gobierna Colombia, que ha liderado el uribismo, y eso pues sí definitivamente sería trágico, pero eso no es por culpa ya, hay que decirlo, del uribismo, eso ya es por culpa de quienes desde estos sectores nos llamamos alternativos, de izquierda o de centro, y nos creemos pues más papistas que el Papa. Muy bien, senador Alexander López. Estamos escuchando las primeras reacciones del senador López a lo que ha dicho la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano, equiparar a Gustavo Petro y a Álvaro Uribe como la vacuna, que hay que vacunarse contra esos extremos, cosa que es totalmente desproporcionada. Y agrego a lo que dice el senador Alexander López, ese momento histórico por el cual está viviendo, histórico político que está viviendo Colombia, este momento de acariciar la posibilidad de ser gobierno no se vive desde 1948, y se está acariciando esa posibilidad que pasa por la unidad. Entonces uno se pregunta, y le pregunto, senador Alexander López, eso que han denominado centro, donde está doctor Humberto Lacalle, donde está Juan Manuel Galán, donde está Sergio Fajardo, y también escucho unas expresiones hoy vi un trino de Juan Manuel, también señalando de populistas, extremistas, a quienes, y especialmente la figura de Gustavo Petro. ¿A qué obedece esa estrategia del centro? Estar señalando a Gustavo Petro o a esta iniciativa resulta de los sectores alternativos, de extremistas, de populistas. Es una estrategia que de verdad uno no comprende y no se compadece con el momento histórico que está viviendo el país. Hombre, Holman, yo me atrevo a hacerle una pregunta. Bueno, o sea, no petricemos la discusión, porque si petrizamos la discusión, entonces les vamos a dar la razón a ellos. O sea, aquí están vetando es una postura ideológica. Aquí están vetando la posibilidad de unirnos para derrotar al verdadero enemigo. 200 años, 200 años de tragedia en este país. No sé si Petro tenga más de 200 años, o Alexander López, o los que habitamos en el polo democrático hoy políticamente. Aquí lo que llamamos es 200 años de resistencia y de lucha a un modelo de gobierno mafioso y criminal y asesino además. Entonces aquí lo que hay es un veto a la posibilidad de construir y recuperar la democracia. O sea, Petro es un dirigente más y es un hombre que representa unos intereses, pero miles de colombianos, miles, hombres y mujeres, estamos por la democracia y por derrotar este régimen. El régimen escondido en un supuesto Estado social de derecho, donde nuestro pueblo no tiene derechos. Los únicos que tienen derechos reales son los más poderosos, los que financian las campañas, los dueños de los grandes medios de comunicación, los terratenientes, aquellos que tienen el poder económico en este país, son los que efectivamente detentan el poder y detentan derechos. Y no solamente derechos, porque todo lo que se ha hecho en este país en los últimos 50 y 60 años ha sido ilegítimo. Y ha sido ilegítimo en perspectiva de que los más poderosos se han enriquecido a costa de la miseria y del hambre y la muerte de miles de colombianos. Una absoluta realidad. Entonces, pensarse que no podemos unirnos, los que hemos luchado históricamente, ¿cuánto tiempo llevamos? No solamente Petro, Holman, no solamente Petro, miles de hombres y mujeres, ¿cuánto tiempo llevamos luchando? Nos han llevado a la cárcel, nos han hecho atentados, nos han hecho montajes, han desaparecido a miles de colombianos, han descuartizado a miles de colombianos, han desaparecido, torturado
a miles de colombianos, expulsado a miles de colombianos. Y ahora entonces la izquierda, hay que vacunarse contra esa izquierda que históricamente ha luchado por la paz, que ha luchado por la democracia. Es un contrasentido. Es una verdadera contradicción. Y desde aquí lo planteo como si aquellos hoy que están en ese centro, cuando se trata de firmar proyectos de ley, cuando se trata de firmar proposiciones, cuando hacemos los debates, como si nos ponemos de acuerdo para enfrentar al gobierno, pero ahora que tenemos que tomar decisiones unitarias para derrotar a ese gobierno donde lo tenemos que derrotar en las urnas en el 2022, ahora sí no nos podemos poner de acuerdo. ¿Cómo es eso? A mí que me lo expliquen. Entonces, ¿a qué estábamos jugando? Yo con Jorge Enrique Robledo, con Angélica Lozano y muchos del Verde, con el mismo Lara, sí, con aquellos que están conformando ese centro puro, nos sentamos muchas veces a imaginarnos o a generar ideas para derrotar proyectos de ley, leyes y acciones de los gobiernos mafiosos. ¿Y cómo ahora no nos podemos juntar para hacerlo? En ese centro tampoco han llamado a Holman al Polo Democrático Alternativo. ¿Y el Polo Democrático qué? O sea, ¿de qué se tienen que vacunar contra el Polo? O sea, ¿qué le ha hecho el Polo Democrático a este país si no es servirle? ¿Cuántos muertos le ha puesto el Polo Democrático a este país? ¿Cuántos años, horas, minutos, segundos de sacrificio le ha puesto el Polo a este país? ¿En cuántas luchas el Polo Democrático no ha estado al frente defendiendo los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los negros, de los indígenas, de los humildes? Y ahora entonces resultamos vetados por un centro que le han denominado centro izquierda. Purista. Yo pienso que mantenerse en esa posición, desde el centro izquierda, como lo han denominado, inclusive ya hablan de una tercera consulta, porque dicen que va a haber una consulta entre la derecha, va a haber una consulta entre la centro izquierda y va a haber otra consulta entre la izquierda, ¿no? Mantener esas tres consultas es traicionar al pueblo colombiano. Mantener esas tres consultas es hacerle el juego a la derecha para que siga condenando a la muerte y al hambre a nuestro pueblo y a la falta de derechos. Convoco y llamo a la unidad, hagamos un acuerdo programático, hagamos ese gran pacto histórico, porque yo reitero, sin unidad no hay victoria. Si las elecciones hoy fueran en 3 meses, vuelve y gana la derecha mafiosa que gobierna este país. Y si seguimos esa ruta y ese camino, de seguirnos discriminando, de seguirnos señalando, pues el gran perjudicado va a ser el pueblo colombiano en general. Y eso no puede pasar. Nosotros desde esta candidatura, desde la candidatura que yo lidero como candidato del Polo Democrático Alternativo, estoy llamando a todo el pueblo colombiano a la unidad. Y llamo al pueblo colombiano limpio, que es un 99.9%, a ese colombiano que sale a trabajar a las 4 de la mañana, a ese campesino, a ese indígena, a esa mujer, a ese joven, ¿sí? A ese profesional, a ese pequeño y mediano empresario, a ese intelectual, a ese obrero, a ese negro, a ese indio, a ese luchador social, para que nos juntemos y derrotemos el régimen. ¿Y eso cómo lo logramos, Colman? Desde el Polo estamos proponiendo un acuerdo histórico. Ese acuerdo histórico debe llevar un programa previo. Y juntémonos todos los que estamos en este sueño de recuperar a Colombia. Pero a mí no me digan entonces que generando vetos, ¿sí? Vamos a recuperar el país. Además es supremamente grave. Entonces ahora un sector de la centro izquierda, un sector, porque no es todo, salgan y digan que hay que vacunarse contra los extremos y que entre esos extremos está la izquierda y está la derecha. ¿Cómo nos van a poner al mismo nivel de la derecha que ha asesinado y que ha acabado con la esperanza de nuestro pueblo? ¿Cómo nos van a poner al mismo nivel de una derecha que acabó con el Estado Social de Derecho? ¿Cómo nos van a poner a un lado derecha, aunque una derecha que ha probado cómo ha utilizado el Estado para masacrar campesinos, para masacrar estudiantes, para masacrar trabajadores, para negarle el derecho a la vida a los niños? Miles de niños mueren en Colombia de hambre porque no tienen alimentos, ¿sí? ¿Cómo nos van a comparar con una derecha que ha gobernado históricamente el país cuando la izquierda ha gobernado Colombia?
Quiero que me lo digan, porque finalmente uno podría pensar lo siguiente, y yo le hago esta pregunta a Angélica Lozano con el mayor de los respetos y con el mayor cariño desde aquí. ¿No será más bien que no se está pensando en las elecciones de 2022, sino que se está pensando en las elecciones de 2026? ¿No será acaso eso? Yo insisto, el polo democrático, toda la militancia del polo, los jóvenes, ¿sí?, los trabajadores, los campesinos, los negros, los indígenas, los pensionados, en fin, todos los militantes del polo democrático, hoy estamos comprometidos con la unidad para alcanzar la victoria en el 2022, no en el 2026. Y ahí proponemos un acuerdo con todos, donde estemos todos y construyamos un programa con un modelo económico de país, una nueva reforma laboral donde los trabajadores efectivamente tengan derechos, donde los pensionados tengan derechos, una defensa real para la protección de nuestros recursos naturales y del medio ambiente, una legislación tributaria, o sea, tenemos que hacer justicia tributaria en este país, donde los que tienen más tienen que pagar más, y donde los que pagan menos tienen que pagar menos. ¿Cómo vamos a seguir pagando el 19% de IVA? Eso no es democrático en un país que se hunde en la pobreza. ¿Cómo vamos a seguir con un modelo educativo que no le garantiza la educación a los jóvenes y a los niños? ¿Cómo vamos a seguir con un modelo de salud que en medio de esta pandemia ha masacrado a más de 54.000 colombianos? Ese es el acuerdo histórico que nosotros proponemos. Y también le hago un llamado a Gustavo Petro. O sea, Gustavo Petro también, muchas ocasiones, ¿sí?, actúa, la verdad, cerrando espacios. Y hay actitudes de Gustavo Petro que nosotros rechazamos y que también lo llamamos a la mayor responsabilidad y al mayor compromiso con ese gran pacto histórico, entendiendo que, si bien es cierto, tenemos diferencias entre algunos compañeros, pero esas diferencias no pueden estar por encima de la necesidad de unirnos y juntarnos para recuperar a Colombia, Holman. Yo pienso que es así. El llamado también es a los extremos mentales, a que recuperen la humanidad, a que recuperen la humildad. Porque aquí también, Holman, aquí faltan grandes porciones de humildad y de humanidad en cada uno de los dirigentes de este país y dirigentes. Alcanzando también esa humildad y esa humanidad, lo que yo he denominado las dos H's, humildad y humanidad, podemos recuperar a Colombia en 2022. No descansaremos un solo instante en trabajar para alcanzar la unidad del país, de todos los sectores sociales en Colombia, alternativos, progresistas, no comprometidos con la corrupción, no comprometidos ni aliados a la derecha ni a la oligarquía de este país, para derrotarlos en el 2022 y recuperar, como lo hemos dicho nosotros del polo, la felicidad y la libertad. Senadora Alexander, contundente su explicación, contundente la radiografía. Y yo junto confirmo, estamos ante el momento histórico político en Colombia que puede cambiar la historia de Colombia. Una historia de 200 años de gobiernos que han llevado al colombiano y a Colombia a ser el segundo país más del mundo, de gobiernos en alianza con el narcotráfico, en una Colombia donde han desaparecido 80.000 colombianos, un partido político en medio de la democracia, desplazamiento de más de 7 millones de personas, donde han hecho con la vida una miseria. Y el momento histórico va de la mano, y aquí viene la pregunta, senador Alexander López, porque ese momento histórico tiene que ver con un gobierno popular de transformación nacional, que propenda por las transformaciones sociales de fondo que nos lleven y que lleven a Colombia a aclimatar la paz verdadera. No la paz es solamente el silencio de los fusiles, sino las reformas estructurales de fondo que necesita Colombia. Y creo que aquí algunos se confunden, porque algunos creen que es llegar al poder por el poder, pero
pacto histórico del que usted habla quiere llegar al poder para transformar a Colombia. Y ahí es donde está el fondo del acuerdo programático del sector alternativo. ¿Cuál es ese entorno? ¿Cuáles serían esas reformas estructurales que permiten ese gobierno popular de transformación nacional, Alexander? Yo creo que pienso que ese es el centro, diríamos nosotros, del acuerdo histórico, Holman. Y el centro del acuerdo histórico pasa por un programa que nos saque de la guerra, que nos saque de la desigualdad, ¿no? Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces, cuando vemos a la gente con los trapos rojos en sus casas, cuando vemos a los vendedores informales en sus casas, cuando vemos a los campesinos en las vías, cuando vemos a los estudiantes en la protesta, cuando vemos a los trabajadores en la huelga, ¿no? Cuando vemos a las mujeres, que son las mayores damnificadas en esta tragedia del desempleo, ¿sí? Que son, según cifras del mismo DANE, las mujeres son las más sacrificadas por el empleo. Esa actitud, diríamos nosotros, machista en la forma de gobernar a Colombia, que no ha permitido garantizarle derechos a las mujeres, pero también cuando vemos a los negros del Pacífico saliendo a protestar y a reclamar autonomía, a reclamar territorio, que no les sigan haciendo puertos en sus viviendas lacustres, porque ellos ni siquiera salud, ni siquiera agua potable tienen. Cuando vemos eso, hemos dicho aquí el Estado Social de Derecho en Colombia no existe, pero también cuando vemos, Holman, que magistrados de las altas cortes asocian para delinquir, para destruir la justicia colombiana, hemos dicho Estado Social de Derecho en Colombia está absolutamente destruido. Entonces ahí es donde viene ese gran acuerdo histórico. Un acuerdo histórico en dos líneas. Y aquí es donde voy hacia los del centro izquierda y es otra pregunta que yo le hago del centro izquierda. ¿Qué distinto o qué de novedoso tienen los del centro izquierda en este momento para proponerle al país? ¿Qué diferencia hay en un programa que pueda presentar la centroizquierda y en un programa que pueda presentar la izquierda? ¿Ustedes están de acuerdo con que los jóvenes no puedan acceder a la universidad? Yo he firmado con varios de los que están en el centro izquierda, universidad gratuita, educación superior para todos los colombianos. Yo he firmado con muchos de los que están hoy en la centroizquierda documentos que dicen queremos un nuevo modelo de salud en el país. Yo he firmado con los que se van hoy para la centroizquierda proposiciones y proyectos de ley para acabar la guerra. Yo he firmado con los que están llamándose de centroizquierda hoy, he firmado con ellos para que se acabe el hambre en el país. He firmado con ellos para la protección de los pensionados en Colombia y devolverle los derechos a los pensionados. He firmado con ellos garantías para los trabajadores de la salud, para los trabajadores en Colombia. He firmado con ellos garantías para las mujeres. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es lo novedoso en materia de programa que puede presentar el Senado? O sea, ¿qué es lo que nos diferencia? ¿Un nombre? ¿Qué es lo que nos diferencia? Que no son los nombres que ellos quieren. O sea, aquí qué es más importante, los nombres. Aquí qué es más importante, los egos, los odios personales o 50 millones de colombianos que hoy no tienen derechos. Están en peligro de morir. Porque si nosotros no resolvemos esto ahora, en el 2022, Holman, aquí va a seguir muriendo mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente se va a cansar de esperar cambios y transformaciones y la gente va a salir a la calle a recuperarlos. Y eso va a pasar en el país. Nos abocamos y nosotros no recuperamos la democracia, la institucionalidad, el equilibrio de los poderes en este país. Finalmente vamos a un gran escenario de anarquía en Colombia, generado desde la derecha mafiosa que gobierna. Porque si a usted no le dan derechos a sus hijos, si no le dan derechos a la salud, a la educación, a buenos empleos, a un buen servicio de transporte, a una garantía de seguridad, la gente va y se toma esos derechos. Está pasando en Chile, está pasando en Francia, está pasando en Hong Kong y está pasando en muchos países del mundo donde los derechos se están reclamando en la calle. Seguiremos esa ruta y seguiremos ese camino, pero también tenemos hoy la oportunidad.
O sea, este es el peor momento de la derecha mafiosa de este país. El presidente más desprestigiado en la historia del país se llama Iván Duque y ni eso nos une. Se han probado los vínculos de funcionarios, ministros, congresistas de este régimen mafioso que gobierna Colombia, vínculos con la delincuencia, condenados inclusive en muchos de los casos. ¿Qué más esperamos? Entonces, claro, ese modelo que nosotros queremos, ese gran pacto histórico, tiene que incluir una reforma en lo económico. Yo lo decía ahora al inicio, una reforma tributaria, justicia tributaria en el país. Aquí tenemos que tumbar el 19% de IVA, es una de las propuestas fuertes de centro. ¿Cómo así que alguien que se gana 30 millones de pesos, un senador, va al mismo supermercado donde un asalariado que gana un salario mínimo y pagan el mismo IVA los dos? ¿Hay justicia tributaria en este país? ¿O cómo así que el sector financiero tiene las mayores exenciones en este país? Vamos, le voy a dar una cifra. En los últimos 3 años, el sector financiero tuvo utilidades por más de 160 billones de pesos. Mientras que miles de colombianos llevan un año sin recibir un solo peso de ingreso para el sostenimiento de su familia. O sea, nosotros en un gobierno nuestro tenemos que ir a una renta básica, además, inmediatamente. 2022 nos posicionamos 10 millones de familias. Durante 6 meses, un año, una renta básica para que la gente pueda alimentarse, pagar su vivienda y pagar la educación de sus hijos. Pero también tenemos que ir a una reforma laboral. En Colombia, de 22 millones de trabajadores, solamente 4 millones de trabajadores tienen derechos, están formalizados. 17 millones de colombianos en la informalidad. Miren las cifras que tuvimos del sector salud, que descubrimos en la pandemia, no, se evidenció en la pandemia. Del 100% de 800.000 trabajadores de la salud, solamente el 20% tiene derechos laborales. El 80% es tercerizado en el sector salud. Los trabajadores de la salud y los trabajadores en Colombia tienen que ser formalizados, tienen que tener su seguridad social. Asofondos acaba de decir hace unos minutos que 80% de los trabajadores en Colombia que hoy cotizan al sistema de seguridad social en pensiones no se va a poder pensionar. O sea, de 100 trabajadores que hoy cotizan en pensiones, solamente 20 se van a poder pensionar, los 80 restantes no. Eso hay que arreglarlo, el sistema pensional y laboral en el país. El sistema de salud, Holman. ¿Cómo así? Las EPS, nosotros tenemos que cambiar el sistema de EPS en el país. Ley 100, de 31 años con una ley que le ha hecho demasiado daño al país. Tenemos que cambiar pues nuestro sector agrícola. ¿Cómo así que del 100% de las tierras productivas en Colombia solamente podamos utilizar el 17%? Se estén utilizando el 17%. Tenemos que hacer una nueva reforma agraria en el país, donde la tierra se vuelva productiva y nos garantice no solamente nuestra seguridad alimentaria. Holman, le voy a dar unas cifras. Hace 20 años Colombia importaba 500.000 toneladas de alimentos. Hoy estamos importando 16 millones de toneladas de alimentos, importando alimentos. Importamos arroz, importamos frutas, importamos granos, cuando Colombia perfectamente, sus campesinos pueden garantizarnos a nosotros nuestra propia seguridad alimentaria. Y no solamente ser una despensa para el país, sino una despensa para el mundo. Podemos nosotros también vender alimentos, sino que nos atravesamos a los monocultivos que se tienen en el país, que no están produciendo comida, sino que están produciendo combustibles. Una reforma a nuestro sistema educativo que garantice que nuestros jóvenes puedan ir, el que quiera, a la educación superior. Pero no solamente a la educación superior, a la educación básica, primaria y secundaria, con pertinencia y calidad. Ese es el acuerdo histórico que estamos proponiendo. Y algo fundamental, acabar con el narcotráfico en el país, legalizando en buena medida parte de estas drogas que se elaboran en laboratorios a efectos de que el Estado tenga el control y el monopolio y podamos entonces en esa medida, como lo está haciendo ya Estados Unidos, como lo está haciendo Canadá, como lo está haciendo Australia, 16 países en el mundo han legalizado las drogas ilícitas, pasaron bajo el control del Estado y acabaron con la guerra. Y un tema central, fundamental, Holman, es acabar con la guerra en el país. Tenemos que acabar con la guerra en Colombia. Esos son los puntos centrales del pacto histórico que estamos proponiendo. No nos podemos poner de acuerdo en eso. Eso no es lo que piensa la centroizquierda. Si eso no lo piensa la centroizquierda, entonces eso es otra cosa. Están vendiendo humo al país entonces. Porque nosotros estamos, hemos luchado toda nuestra vida, los que no están,
Estamos trabajando y jugándonos la vida para producir grandes cambios en el país. Y grandes cambios que conduzcan a que nuestra gente tenga derechos, a que nuestra gente tenga derecho a vivir en dignidad en sus territorios, a que nuestra gente tenga derecho a ser feliz, Holman. Nuestra gente en Colombia es triste, Holman. Nuestra gente en Colombia sufre, nuestra gente en Colombia llora, salga a cualquier calle, a cualquier ciudad. Váyase ahora, Holman, usted que está en la ciudad de Cali, váyase ahora para el distrito de Agua Blanca y hable con nuestra gente, hermano. ¿Sí? Váyase a los barrios del oriente de Cali, nuestra gente está sufriendo, no tiene cómo alimentar sus hijos. Anteriormente consumían 2 panelas al día, hoy solamente una, Holman. Anteriormente tenían la posibilidad de comprar 2 libras de arroz, hoy solamente pueden acceder a una sola libra de arroz. O sea, nuestra gente está sufriendo. ¿Y eso cómo lo acabamos? Pues en un gran proceso de unidad nacional, como se ha planteado acá. Vamos a una gran consulta, si se quiere, donde estemos todos. El que gane la consulta, pues será el que implemente ese programa que nosotros estamos proponiendo. Si Alexander López, como candidato presidencial del Polo, gana esa consulta, me comprometo con ese programa que firmé para hacer los cambios y las transformaciones en este país. Que el que ponga el Partido Verde o la que ponga el Partido Verde gana la selección, esa consulta, pues también se aplica ese programa. Y vamos con alternancia cada 4 años. Pero lo importante es que nosotros le devolvamos la vida, le devolvamos la paz y la felicidad a nuestro pueblo. De eso se trata. Se trata de eso. Aquí nosotros los dirigentes no tenemos nada que sacrificar. Y tenemos que poner todo lo que tengamos para que nuestro pueblo recupere la felicidad, para que nuestro pueblo recupere la paz, para que nuestro pueblo recupere la esperanza y la vida. Y eso no es con vetos. Eso no es señalando a los unos que son más o menos, no. Aquí somos juntos los que vamos a derrotar esta mafia que ha gobernado el país. Lo contrario, irnos divididos en 2022 es hacerle el juego a la derecha mafiosa que ha gobernado a Colombia y prestarse para que sigan destruyendo a nuestro pueblo, y nosotros desde el Polo Democrático no lo vamos a permitir, y vamos no solamente a denunciar ese tipo de actitudes cobardes y perversas y utilitaristas, sino que vamos a ir a buscar en las veredas, en los barrios, en los colegios, en las universidades, ¿sí? En los puestos de trabajo, en las empresas, en las calles, vamos a ir a buscar a nuestro pueblo para que nos juntemos y derrotemos el régimen mafioso que gobierna Colombia. Alexander, contundente, claro como siempre, como es su característica, senador Alexander López. Permítame con esa misma claridad y contundencia hacerle la siguiente pregunta, que espero sea clarificadora, senador Alexander López, y que viene y que expresa mi pregunta un temor que yo vengo recogiendo, escuchando, sobre lo que han pretendido que se llama ese centro de izquierda. El pacto histórico pasa sí o sí por transformaciones sociales profundas en Colombia. Y esas transformaciones sociales profundas en Colombia sí o sí a poderes establecidos en Colombia. Toca el poder de la banca, toca el poder del latifundio, toca el poder de los grandes grupos económicos que tienen que ceder, que tienen que transformarse precisamente para lograr la felicidad, no de unos pocos, sino la felicidad de millones de colombianos, felicidad que nos tiene que llevar a aclimatar la paz por fin y para siempre en Colombia. Pero eso pasa por las transformaciones y toca poderes. Quizás ese veto, y aquí está la pregunta, quizás eso de inventarse el veto, de inventarse el discurso de los extremos, no será una disculpa porque en el fondo ese centro no se atreve a tocar esos poderes de la banca, del latifundio, que han sido en veces para ellos sus financiadores, o que algunas veces uno ve personajes ahí que los consentidos de ese poder. Entonces uno se pregunta, hombre, ¿será que hablan de cambio para que nada cambie? Y entonces uno se pregunta, senador Alexander López y queridos amigos, ¿será que dicen ahora
uy, con Uribe nada, pero gobiernan con las políticas neoliberales de Uribe. ¿Será por eso que se inventan ahora ese discurso que ofende, y yo lo he visto en sus expresiones, de compararnos a quienes hemos luchado toda una vida, a quienes hemos pasado por amenazas, exilios, nos han acabado, han pretendido desprestigiarnos hasta cuando no dan más, y ahora nos contemporizan al uribismo? ¿No será eso una excusa para, para engañar al país? Hombre, perdóneme la expresión, senador Alexander López. No, yo pienso que de fondo, hay una claridad que tenemos que tener. Y es que si nos mantenemos divididos va a ser muy difícil ganar en 2022. Muy difícil. Muy difícil, la verdad, porque conocemos las mañas, conocemos las trampas y la estructura mafiosa con la que se toman el Congreso. El Congreso también tenemos que revocarlo. O sea, el Congreso de Colombia hay que revocarlo. Ese Congreso que tiene Colombia es un Congreso malo. Un Congreso que históricamente se ha arrodillado a la chequera de los presidentes de la República. Ese Congreso que nosotros tenemos históricamente, un sector importante se le ha entregado al paramilitarismo. Ese Congreso que nosotros tenemos históricamente se le ha entregado al sector financiero de las grandes transnacionales. Tenemos un Congreso que va en contravía de la realidad nacional. Tenemos un Congreso que le ha hecho demasiado daño al país. Y esta acción de unidad pasa por recuperar también el Congreso. Necesitamos 55 senadores y senadoras y 86 hombres y mujeres representantes. Ese es un paso trascendental. Que no entienda eso hoy, pues obviamente está en otra cosa. Yo quisiera conocer las cuentas de esos del centro izquierda que nos vetan a nosotros. ¿Cómo van a hacer ellos para lograr recuperar las mayorías en el Congreso que necesitamos? Un Congreso nuevo. Y hacer una revolución en el Congreso. Un Congreso nuevo para que haga leyes en favor del pueblo. Un Congreso nuevo para que haga leyes en favor de los niños. Un Congreso nuevo para que haga leyes en favor de los jóvenes, de las mujeres. Un Congreso nuevo para que haga leyes en favor de los trabajadores, de los pensionados. Un Congreso nuevo que haga leyes en favor de la paz y de la vida. Eso lo requerimos. O sea, ¿cuál es la fórmula que plantean desde la centroizquierda? O los que nos vetan, que no son todos, también hay que decir. No voy a llevar a todos allá. Un sector de allí que se diferencia. Es más, dentro del Partido Verde hay sectores que comparten un acuerdo histórico, un programa que nos saque de la guerra y de la desigualdad. Entonces, yo reafirmo lo que dije hace unos minutos. Los que sigan y mantengan la decisión de mantenernos divididos a los sectores progresistas y alternativos, los que quieran enviar un mensaje contrario a la sociedad, a los colombianos y colombianas que están llamándonos a la unidad, que están llamándonos a ir juntos, los que quieran vender un mensaje distinto, pues a mí sí me parece, y lo digo con toda la contundencia, le están haciendo es un juego a la derecha mafiosa que ha gobernado históricamente este país. Y le están haciendo un juego al dolor que vive nuestra gente. Y la verdad lo digo también de manera contundente y enfática. Que no le apuesten a la unidad con un nuevo programa de gobierno hacia el presente y hacia el futuro, donde nuestra gente tenga derechos, pero le están apostando a seguir el dolor de la guerra, a seguir el dolor de la corrupción y de la desesperanza. Y ahí es donde a nosotros nos corresponde entonces salirle al paso a eso. Y no me pueden calificar a este candidato presidencial del polo de extremista. Y lo que hemos hecho todas nuestras vidas, desde el polo y desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento sindical, es defender derechos, defender la vida, defender la paz, defender el territorio, defender a los campesinos, a los negros, a los indígenas. Eso es lo que nos ha caracterizado en nuestra vida. Pues si eso es ser extremista, defender los derechos humanos de nuestro pueblo,
Entonces, ¿qué tipo de alianza y con qué quieren alianzas? Pues que se alíen entonces con la derecha tradicional que se roba nuestro país y que tiene a nuestro pueblo sufriendo. Y eso hay que denunciarlo también. Y vamos a hacerlo, porque hay algunos o algunas que se visten de progresistas y de alternativos, pero por dentro tienen un corazón capitalista y neoliberal que no permite que nuestro pueblo alcance la paz y que nuestro pueblo alcance la felicidad. No hay camino distinto a la unidad. Ese es el único camino que nos conduce a recuperar a Colombia. Es a esta generación, es a estos dirigentes y dirigentas, a los y a las que nos corresponde recuperar a Colombia. ¿Cuántos muertos más tienen que poner nuestro pueblo? ¿Cuánto más sufrimiento tiene que poner nuestra gente? ¿Cuántas familias tienen que perder sus hijos? ¿Cuántos niños y niñas más huérfanos por la tragedia de la guerra? ¿Cuántos más muertos por la falta de salud? ¿Cuántos más jóvenes perdidos y desaparecidos en el mundo de las drogas ilícitas, en el mundo del narcotráfico y en el mundo de la violencia? Y ese también es un llamado a los grupos al margen de la ley, al ELN, a las disidencias de las FARC también, a que reflexionen el papel que ellos están jugando en este preciso momento en el país. O le apuestan a la paz o le apuestan a la guerra. Sobre esa línea el polo democrático avanza. El polo democrático le insiste a Colombia, le insiste a los 50 millones de colombianos para que nos juntemos en un solo propósito, los derechos, para que nos juntemos en un solo propósito, la paz, para que nos juntemos en un solo propósito, la felicidad. ¿Y eso cómo se logra? Derrotando en el 2022 a las mafias que se han apoderado de nuestra Colombia históricamente. Pero eso solamente lo logramos si vamos unidos. Sin unidad no hay victoria. Si la unidad no se hace por arriba, yo invito a las bases de estas fuerzas que dicen llamarse progresistas para que se rebelen. A los líderes de estas fuerzas que dicen ser progresistas y que nos están vetando para que se rebelen y los obliguen o los orienten para que construyamos la unidad. Podemos hacerlo, podemos hacerlo, pueblo colombiano. La unidad es el camino, no hay otro. Y sobre esa línea andamos. Y vamos a insistir, la última gota de energía que tengamos va a ser para la paz, para la felicidad, para los derechos. No descansaremos de agitar esa bandera, de ninguna manera. Senador Alexander López, en este momento es impresionante la audiencia del tercer canal, las felicitaciones por su contundencia, por su claridad, y recibo un sinnúmero de comentarios diciendo unidad, unidad, unidad. Ese es el mensaje, como usted bien lo está diciendo, para las bases de los que hombres y mujeres que se sientan progresistas, que se sientan alternativos, hombres y mujeres luchadores por la felicidad, como usted lo dice, por la paz profunda para Colombia. Hay un aporte en este momento para el tercer canal de José P. Da un aporte importante, y a quienes en este momento se están sumando a la transmisión del tercer canal, por favor suscríbanse al tercer canal. Quienes quieran aportar, ahí donde está el signo de dinero, el signo pesos, ahí también pueden aportar. Esos aportes nos han servido también para recorrer el país, para escuchar a la Colombia profunda, que es la Colombia que está viviendo hoy la inclemencia de la violencia, de la desigualdad, inequidad. Por favor, compartan también en este momento la transmisión. Estamos en este momento hablando, charlando, conectados con un viejo amigo, el senador Alexander López, senador de causas por la vida, por la dignidad de la gran mayoría de los colombianos. Alexander, en este momento de la entrevista, preguntarle cómo va la consulta de los sectores alternativos. Usted
le sigue apostando en este momento a la consulta. ¿Qué está pasando en este momento con esa consulta? Bueno, Holman, si bien es cierto, hay un grupo cercano a los 12, 14, de pronto me quedo corto, de precandidatos presidenciales y precandidatas que quieren ir a 2022. En 2022 elige un solo candidato o candidata. El Polo Democrático, ¿qué ha dicho? El Polo dice, aquí está un candidato de la unidad, un candidato para la vida y un candidato para la paz. Es lo que está proponiendo el Polo Democrático. Nos sometemos a un pacto histórico, a un programa construido por todos los sectores sociales y políticos de nuestro país. Ir a hacer asambleas, es ir a hacer mingas, es hacer reuniones, a, a hablar, a discutir con las comunidades abajo y construir ese gran programa de país. Todos y con todas. Los jóvenes, con los trabajadores, los campesinos, con todos. Esa es la propuesta del pueblo. Y esa propuesta va para todos, sin vetos. Naturalmente, si hay unos elementos centrales. Y es que no sean neoliberales, ni que tampoco sean de la derecha histórica que ha gobernado nuestro país. De resto es un acuerdo con el pueblo colombiano, un acuerdo con el país, con un programa. Y el pueblo le apuesta a eso y nos sometemos a una consulta en marzo. A una consulta donde los y las candidatos, precandidatas, quien gane, si ganamos nosotros, cumplimos el pacto y el acuerdo histórico. Gana Alexander López hoy, candidato del pueblo, y aspiro a ganar esa consulta. Me comprometo en cumplir ese programa y ese pacto y ese acuerdo histórico por el país. Nosotros le hemos denominado un pacto histórico por la paz, por la vida y por los derechos. Le hemos denominado. Encierra, diríamos nosotros, toda la necesidad que tenemos de recuperar a Colombia. Nosotros lo cumpliremos. Diversos sectores, Guillermo Alfonso Jaramillo, precandidato presidencial, Francia Márquez, precandidata presidencial, Gustavo Petro, candidato presidencial de la Colombia Humana, y estamos dialogando con otras fuerzas para que nos comprometamos a ello. Pero también estamos convocando a las otras fuerzas de la centro izquierda, convocamos a los verdes y a todos esos sectores democráticos y progresistas que quieran recuperar a Colombia y devolverle los derechos al pueblo, están llamados a ese gran pacto histórico. Pero no tenemos mucho tiempo, tenemos que avanzar muy rápido. Porque es necesario ir a dialogar, a hablar, a construir con nuestro pueblo abajo. Eso hay que hacerlo. Pero también pasa, Holman, y hay que decirlo, en esta propuesta que estamos haciendo de acuerdo histórico para ganar en el 2022 la presidencia y la vicepresidencia de la República, pasa también porque ese acuerdo histórico está acompañado de una lista unitaria al Senado de la República, de hombres y mujeres, candidatos y candidatas, que logremos las mayorías en el Senado. Número superior a los 55 en esa gran lista, donde todo el pueblo colombiano le entregue toda su esperanza y todos sus sueños a esa gran lista en el Senado, más de 55 senadores y senadoras. Una gran lista de convergencia de todas las fuerzas, pero también 86 representantes a la Cámara, hombres y mujeres también, en las regiones. Por eso estamos proponiendo desde ya juntarnos en las regiones para recuperar esas curules que tradicionalmente las tienen los congresistas del establecimiento y de este régimen de dolor que vive el país. Por ejemplo, el Valle del Cauca, 13 curules a la Cámara, aspiramos tener más de 8 o 9 curules en el Valle del Cauca.
de los sectores alternativos y de este gran pacto histórico. Y lo mismo en toda Colombia. En el Cauca son 5, aspiramos a tener 3. En Nariño son 5, aspiramos a tener 3 en Nariño. Y en las demás regiones donde aporten 3 o 5 congresistas de la misma manera, en Bogotá, la mitad más 1, y de esa manera poder tener un congreso al servicio del pueblo. Un congreso para la construcción del Estado social de derecho en el país. Un congreso para la vida, un congreso para que acabe con la guerra. Un congreso que esté en sintonía y en la misma agenda. Por eso es un acuerdo histórico grande. El acuerdo histórico del amor, el acuerdo histórico del futuro para las próximas generaciones. Esa transformación no la podemos hacer en 4 años, Goldman. El acuerdo histórico tiene que contener una alternancia. Estos 4 años, quien haya ganado, pues naturalmente tiene que habilitar la posibilidad de que esas mismas fuerzas alternativas y progresistas que se juntaron para eso, continúe ese gobierno que le garantice derechos a nuestro pueblo. O sea, aquí lo que vamos es a reelegir la esperanza. Queremos apoderarnos del país porque van a decir después de esta entrevista que nosotros planteamos tomarnos a Colombia y que vamos a hacer una dictadura como en Venezuela o que vamos a hacer algo como yo no sé dónde. Bueno, en fin. No, aquí tiene que haber es una alternancia para poder cumplirle con los derechos al pueblo colombiano. De eso se trata. O sea, en 4 años no alcanzamos a terminar nuestra obra de devolverle derechos a nuestro pueblo. Esa es la gran revolución del pueblo colombiano hacia 2022. Ya lo veníamos empujando desde el 21N, Holman. Nos paró la pandemia, pero lo que demostramos el 21N, donde miles de hombres y mujeres salimos a las calles a protestar contra este régimen mafioso, lo detuvo la pandemia. Pero pienso que el gran golpe revolucionario que vamos a dar en este país es en el 2022. Recuperando el gobierno para el pueblo y recuperando el Congreso para el pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, Juan. Esa es la gran tarea y ese es el acuerdo histórico y a eso le estamos apostando desde el Polo y estamos trabajando sin descanso toda nuestra militancia. Bueno, mi querido senador Alexander López, claro, contundente, entendiendo la dimensión histórica del momento político que está atravesando Colombia y de la fuerza a la que se ha llegado después de un acumulado de muchos años, de muchas batallas, de muchos liderazgos para construir este momento donde estamos viendo en el horizonte que un gobierno progresista, alternativo de transformación nacional, después de 200 años, pueda ser gobierno. Cumplimos más de 1 hora de charla con el senador Alexander López. Quiero dar las gracias, pero no lo puedo dejar de despedir para que rápidamente a ese, y perdóneme el calificativo o la expresión, a ese portazo que da la senadora Angélica Lozano, cómo abrirle la puerta, cómo seguimos insistiendo tercos en que la unidad nos llevará a la victoria. ¿Será que proponemos un gran diálogo urgente entre quienes quieran aspirar a esa consulta, a esa gran consulta, un gran diálogo a puerta cerrada para lograr esa unidad, senador Alexander López? Bueno, Holman, como siempre ha sido mi costumbre, siempre ha sido mi actuar dentro de todos los amigos, compañeros y compañeras en todos estos procesos de lucha, es hoy poner mi corazón y mi humanidad al servicio de la unidad. Desde este espacio hago un llamado a Angélica, pero no solamente a Angélica, sino a todos aquellos hombres y mujeres que quieran recuperar la democracia, que quieran recuperar los derechos de nuestro pueblo. Tengamos un diálogo franco y sincero. Y ese diálogo franco y sincero es cómo nos juntamos, cómo superamos momentos, días difíciles, cómo superamos algunos agravios, porque han habido agravios.
¿Cómo superamos esos odios? Nada, Holman. Nada es más importante en este momento de nuestras vidas que el bienestar de nuestro pueblo. Nuestro ego no puede estar por encima de la posibilidad real que tenemos de devolverle la felicidad y la alegría a nuestra gente. A aquellos que plantean una tercera consulta en el mes de marzo, desde el Polo Democrático y desde esta candidatura presidencial los invito a que nos encontremos. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros tenemos una propuesta de unidad, sin vetos. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Desmontemos primero los nombres. No le pongamos nombres a este acuerdo histórico. Pongámosle un programa. Yo no puedo entender cómo los votos del Polo le sirvieron a los verdes o a Angélica y a Claudia para llevarlo a la alcaldía y cómo ahora esos sueños y esas propuestas del Polo no le sirvan a Angélica y a los verdes que nos vetan para recuperar a Colombia. ¿O será que estamos apostándole más bien a 2026? Ahora, nuestro pueblo no aguanta más dolor. Nuestro pueblo no aguanta más desesperanza. Nuestro pueblo no aguanta más corrupción, más desigualdad. Peor, no hemos podido estar en la historia de este país. Estamos viviendo los peores momentos de nuestro pueblo, las peores condiciones de vida se están generando en este momento. No le demos la espalda a nuestra gente. Que no seamos nosotros, esta generación, la que traicionemos a Colombia. Colombia merece, nuestro pueblo merece la paz, merece la vida, merece la felicidad. Juntémonos, hablemos, construyamos, no destruyamos. Bueno, senador Alexander López, muchísimas gracias. No se me vayan, queridos amigos que nos siguen en este momento por el tercer canal. Hay noticias, desarrollo en este momento que tiene que ver con Gustavo Petro, pero al senador Alexander López, gracias. Como ustedes lo escucharon, nuevamente su ánimo conciliador, su ánimo de entender que en este momento la unidad es la que puede llevar a la victoria a un gobierno progresista que detenga la matazón, que detenga eh, todo el sufrimiento que le han generado gobiernos tradicionales a los colombianos. Y deja la puerta abierta y llama urgentemente a un gran diálogo entre todos los líderes, hombres y mujeres, de ese campo progresista para sacar adelante, seguir insistiendo en la unidad. Mi querido senador Alexander López, muchas gracias nuevamente por estar aquí en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz, el canal de la paz, el canal que defiende la Constitución del 91 y lógicamente lo decimos claramente, un canal, una visión y una línea editorial de Colombia desde la corriente progresista. Muchísimas gracias, senador Alexander. Gracias, Holman. Insistiremos sin descanso para un gran acuerdo histórico de todas las fuerzas alternativas y progresistas en el país, por la paz, por la vida y por la felicidad de nuestro pueblo. A eso le apuesta el Polo Democrático con esta candidatura. No dejaremos ni un solo sitio de nuestro país sin recorrer proponiendo esta gran alianza desde abajo, desde el movimiento social, desde todos y todas, Holman. Persistiremos en ello. Pienso que no hay nada, absolutamente nada más importante que los derechos de nuestro pueblo. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. Es ahora o nunca. Colombia merece un nuevo momento. Muchas gracias, Holman. Un abrazo. Un abrazo, senador Alexander López, y como lo vengo diciendo,
hay noticia en desarrollo en ese momento que tiene que ver con el senador Gustavo Petro y su candidatura a la presidencia de la República. Lo digo en este momento, compartan la transmisión. Los que quieran hacer aportes, así lo hagan, pasen la voz. Hay noticia en desarrollo en este momento que tiene que ver con la candidatura del senador Gustavo Petro. Entre tanto, en este momento en la ciudad de Bogotá, hay bastante manifestación de familias que tienen acceso a los comedores comunitarios en la ciudad de Bogotá. Se concentran en este momento a las afueras del Consejo de la ciudad de Bogotá y también van en marcha hacia la Plaza de Bolívar porque, según la información que se están haciendo llegar al tercer canal, han cerrado nada menos y nada más la alcaldía de Bogotá más del 50% de los comedores comunitarios en la ciudad de Bogotá. Según la alcaldía, se está haciendo un nuevo proceso de selección, pero vale la pena recordar que en el peor momento se les ocurre hacer este nuevo proceso de selección que termina, según dicen los habitantes de los sectores populares de la ciudad de Bogotá y usuarios de los comedores comunitarios, termina con el cierre del 50% en un momento donde la gente está aguantando hambre, en un momento donde las banderas rojas, los trapos rojos están apareciendo en los sectores populares de la ciudad de Bogotá porque no tienen con qué comer. Cada cierre de algunos sectores, localidades de la ciudad de Bogotá termina quitándole la posibilidad al vendedor informal, que son miles en la ciudad de Bogotá que viven de la informalidad. Por eso, nuevamente, la insistencia desde diferentes sectores para que se saque adelante el mínimo vital, la renta básica, que debe ser más de un salario mínimo para que la gente pueda quedarse en sus casas tranquilas, sin ir a exponer su vida en contagiándose con el COVID-19. La noticia en desarrollo, le voy a pedir aquí el favor a mi asistente Fabián Charri para que me muestre el trino que acaba de producir el senador Gustavo Pena. Noticia que tiene que ver con nuevamente la persecución al senador Gustavo Petro con el ánimo de inhabilitarlo para ser candidato presidencial. El senador Gustavo Petro hace aproximadamente 30 minutos puesto en su cuenta de Twitter que nuevamente le han revivido los procesos que tenía por el tema de no haber subido la tarifa de Transmilenio durante su tiempo como alcalde. Aquí ya encontramos el trino, llama la atención, eh, alerta, porque sería una clara intención de acabar con las aspiraciones presidenciales de quien hoy, según las encuestas, según la gente, podría ser, si fueran hoy las elecciones, el próximo presidente de la República, Gustavo Petro. Dice el senador Gustavo Petro, apenas se instaló el Contralor de Bogotá, ficha de Granados, el excontralor de Odebrecht y ahora disciplinador subyúdice de jueces, revivió todos los procesos contra mí por no subir tarifas de Transmilenio y los trasladó a la Corte para ver si logran inhabilitarme políticamente. Es lo que está diciendo en este momento el senador Gustavo Petro. Han revivido los procesos que ya habían tenido, digamos, un trámite que le habían dado la razón al senador Gustavo Petro por no subir tarifas de Transmilenio durante su administración. Vale la pena decirlo, durante la administración de Gustavo Petro nunca se subió la tarifa de Transmilenio y cuando llegó el alcalde Enrique Peñalosa se alcanzó a subir 4 veces y mientras lo que va corrido de la alcaldía de Claudia López se ha subido una vez el pasaje de Transmilenio. Y esto tiene que ver porque cuando usted le sube el pasaje de Transmilenio a una población cuyo mínimo, cuyo salario mínimo oscila entre 800,000 y 1 millón de pesos, eso afecta la capacidad, la adquisición monetaria de estas familias. Por eso, la administración de Enrique Peñalosa y actualmente durante la administración de Claudia López
la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria sigue aumentando. Sigue aumentando. Eso afecta directamente el bolsillo y la capacidad de los más pobres de la ciudad de Bogotá. Vamos a otro campo de la información. Nos vamos al sur del país porque los Misak, la comunidad Misak, el pueblo Misak, el pueblo del arco iris, el pueblo de las nubes, el pueblo de los sueños, el pueblo de la lluvia, acaba de emitir un comunicado muy interesante que tiene que ver precisamente con la acción que ellos llevaron a cabo para recuperar su memoria, para recuperar su dignidad, que tiene que ver cuando tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán. Han emitido un comunicado, han emitido que llegaron ya a acuerdos para que esa estatua no volviera allí y se recuperara el cerro ancestral del pueblo Misak en la ciudad de Popayán. Veamos el mensaje que nos envían desde el sur de Colombia, el pueblo Misak, a quien desde el tercer canal expresamos un gran saludo. Adelante. El movimiento indígena en general, felicitamos al gobierno nacional, al gobierno municipal de que en el marco de los acuerdos pactados con el gobierno nacional, el ICANN, la ministra de Cultura y la alcaldía municipal, de que históricamente este sitio, por ser sitio sagrado histórico del pueblo pubenense Misak, sea retirado definitivamente la estatua de Sebastián de Belalcázar, uno de los actores principales en la minimización demográfica y cultural del pueblo pubenense en el departamento del Cauca. Esta acción para el pueblo Misak, para el pueblo pubenense, son acciones que milenariamente nosotros hemos venido haciendo en el marco del proceso de restablecimiento de la memoria cultural y territorial del pueblo indígena, del pueblo Misak en el Valle de Pubense. En este sentido, en el marco de los acuerdos pactados con el gobierno nacional, hoy, 2021, 30 de enero, restablecemos nuevamente y decimos a la opinión pública en general de que el sitio sagrado del pueblo Misak, la pirámide de Tulcán, sigue en marcha para el proceso de restablecimiento de la memoria cultural histórica del pueblo Misak. No volverá jamás sobre los sitios históricos del pueblo Misak, sitios arqueológicos que históricamente han sido invisibilizados por el clero, por la política tradicional y por los gobiernos de turno en Colombia. Desde este momento el sitio se declara absolutamente protegido por la memoria espiritual, política y organizativa del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente. Bueno, ahí lo vieron. Yo no sé qué sentirán ustedes. Yo siento, respiro dignidad, respiro el recobrar la memoria de los pueblos ancestrales es tener dignidad. Y eso es lo que siento yo al ver esas palabras del pueblo Misak diciendo que en el cerro ancestral del pueblo Misak, donde se impuso por el blanco arrogante, de quien fuera su torturador, de quien fuera su masacrador, recuperar el cerro ancestral y volverlo nuevamente para la tradición espiritual, histórica, ancestral del pueblo Misak, pues a uno, pues a nosotros, digamos, hace sentir de un gran orgullo. Y precisamente aquí, desde aquí estando en Cali, viendo los cerros, los farallones, viendo la zona que arrasó precisamente Sebastián de Belalcázar, a muy pocas cuadras de aquí, desde donde estoy, en la ciudad de Cali, se esgrime otro gran monumento a Sebastián
de Belalcázar, y uno se pregunta, ¿dónde están los monumentos? ¿Dónde está la memoria a nuestros guerreros ancestrales, nuestros guerreros originarios? Y con razón el pueblo Misak dice, esos monumentos no rezan, esos monumentos violentan nuestro pasado, nuestros ancestros. Desde ese punto de vista hay que verlo y hay que considerarlo. Un saludo grande al pueblo Misak. Volviendo a la ciudad de Bogotá y a la crisis ambiental que está viviendo la ciudad, en esta lámina, quiero que vean esta convocatoria, porque para mañana, 2 de febrero, se está convocando el gran paro ambiental de la ciudad de Bogotá a partir de las 10 de la mañana en la calle 12A con carrera 71C, parques frente al humedal Madre de Agua. Vale la pena recordarlo, el Tercer Canal transmitió desde allí. Lo que era un humedal quedó convertido hoy en el paso para una futura avenida. Se está planteando concentración en el acueducto también de la ciudad, paro ambiental. Y terminamos nuestra emisión de hoy dándole la bienvenida a este año al profesor Fabián Sanabria, quien es analista de cabecera del Tercer Canal. Vean ustedes nuevamente las columnas del profesor Sanabria, Tercer Canal. Véanla, y con esto me despido en este mediodía de hoy desde la ciudad de Cali, recorriendo el Tercer Canal, el sur del país, recorriendo el Valle del Cauca. En la noche seguramente estaremos transmitiendo desde la querida y hermosa ciudad de Armenia. En este recorrido que hace el Tercer Canal, para que conozcan el canal, para que conozcan el canal alternativo hoy más importante que tiene Colombia. Soy Holman Morris y les deseo muy buena tarde. Quédense con la columna, la videocolumna del profesor Fabián Sanabria. Buenas tardes. Me alegra estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde mi casa, en proyección en el Tercer Canal. En un nuevo tiempo, en un nuevo año, en un nuevo aniversario. Como les dije quizá en mi último mensaje. Y no voy a hablar del así lo querí o del así lo quise. No. Voy a hablar del qué queremos. ¿Qué queremos que ocurra en adelante? ¿Qué queremos que ocurra como país? ¿Qué queremos que ocurra como ciudadanías libres? ¿Qué queremos que ocurra en nuestras vidas, en nuestras familias, en el oficio, en el arte que desempeñamos, en la función que cumplimos? Y cómo evidentemente la libertad debe ser un valor fundamental. La libertad de expresión, la libertad de realización, la libertad de ser. Por supuesto, con la responsabilidad que eso conlleva. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que se pregunten qué quieren en adelante. Pero no solamente para ustedes, sino como colectivo, como ciudadanía, como país. Para que por favor no vayamos a decir así lo querí. Porque en este nuevo tiempo nos preparamos también para una transformación social y cultural en Colombia. Y esa transformación social y cultural es necesaria. De lo contrario vamos a terminar conjugando mal cualquier verbo, pero lo que es peor, repitiendo la triste historia de 200 años de soledad más bajo la tierra. Y digo 200 porque se supone que tenemos un poco más de 200 años como república. ¿Qué queremos? Sí. ¿Qué queremos desde nuestro cuerpo? ¿Desde lo que consumimos? ¿Desde el modo como nos vestimos? ¿Desde lo que reciclamos? ¿Desde el calentado que preparamos? ¿Desde el modo como decoramos nuestro hábitat, nuestro espacio vital? ¿Qué queremos con respecto a los seres que nos aman y amamos? ¿Qué queremos con respecto a nuestros socios, amigos, estudiantes, colegas?
¿Qué queremos en el edificio o en el conjunto o en el barrio donde vivimos? ¿Qué queremos para nuestra ciudad? ¿Qué queremos para este país? ¿Qué queremos para el continente, en América Latina especialmente? ¿Y qué queremos para el mundo? He ahí las preguntas. Por supuesto que responderlas no es tan evidente ni tan fácil, pero trabajar fehacientemente por lograr aquello que queremos y que nos devuelva un valor fundamental, la amabilidad, la vida bella y la vida buena, bueno, pues eso, ahí está incluido el bien común, los bienes comunes, los sentidos comunes que construimos. ¿Qué queremos? ¿Queremos la mediocridad de gobierno que es el gobierno del que dijo el innombrable? ¿Queremos sobrepasar aún más la impunidad de rebaño? ¿Queremos que los politiqueros que decían que estaban en contra de la corrupción, que eran verdes, que eran ecológicos, hagamos el acuerdo de género, ecológicas, ahora subasten al mejor postor los humedales, contraten buses de Transmilenio que contaminan y, lo que es peor, humillen a los vendedores ambulantes simplemente porque ocupan algo del espacio público? ¿Queremos eso? ¿Queremos esa policía corrupta, esas fuerzas armadas corruptas, esos politiqueros y politiqueras corruptas? ¿Queremos que el fascismo de aquellas y aquellos que obligan a callar y a decir impere? Yo no quiero eso. Y es evidente que no hay condiciones, y no las vamos a tener en mucho tiempo, ni como ciudad, ni como país, ni como continente, ni como planeta, para volver a una supuesta normalidad. Porque la tal normalidad era lo peor, era lo excluyente, era lo contaminante, era el consumo que nos consumía. A eso no vamos a volver. Era esa universidad o ese colegio o ese sistema educativo que era una estafa. ¿Quieren ustedes volver a eso? ¿Esa es la tal normalidad como los decretos que propenden para que se abran los centros comerciales y no los parques públicos? ¿Esa es la normalidad a la que hay que volver? Yo prefiero quedarme en mi casa con mi gato Pedro Abelardo. ¿Y usted qué prefiere? ¿Usted qué quiere? Querer es la condición fundamental para creer. Pero hay que tener ganas de creer. Sin ganas, nada se logra. Y cuando se cree, se puede posteriormente crear. Pero por supuesto hay que trabajar fehacientemente porque no se trata de un voluntarismo ramplón. Hay condiciones estructurales que a veces cortocircuitean el querer y el creer e impiden el crear. Obviamente no vamos a ser ni salvadores ni redentores del mundo, pero podemos trabajar un poquito para mejorarlo. Sí, mejorar el mundo, porque el mundo puede ser mejor. En muchas dimensiones, en muchos ámbitos, en muchas voces, en muchos tiempos que se conjuguen. Y ese es nuestro trabajo también aquí desde el Tercer Canal. Y desde los espacios alternativos que no son de medios prepagos ni prepagados al servicio del mejor postor, ni que reptan ante el poder. Esa es una de las funciones de este Tercer Canal. Y no pasarán los y las calumniadoras, no pasarán aquellos y aquellas que difaman, que hacen show y que se victimizan simplemente porque tienen otros intereses políticos. Claro, tienen todo el derecho a nadar en otras aguas y a pescar en otros ríos, pero no en el río revuelto de confundir a la opinión pública y de seguir confundiendo a la ciudadanía. No, también es tiempo de pensar en proyectos comunes y unificados y en tratar de dejar aquello que nos separa y propender por lo que nos une. Esa es una difícil tarea, pero una gran labor. Y algo que me parece más político aún, porque es más poético, reinventar lo cotidiano. ¿Usted cómo va de ahora en adelante a reinventar su vida, su mundo, su cotidianidad?